Estamos en Lucas capítulo 20. ¿Capítulo qué? 20, dice una hermana acá. ¿Será? Están mirando hasta ahora los muchachos. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, eso significa versículo por versículo. Y lo que hemos visto hasta ahora en estos meses que llevamos estudiando Lucas es que Lucas trata de demostrarnos efectivamente que Jesús es Dios. Trata de mostrarnos que Él tiene autoridad, trata de mostrarnos que Él es el que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, que realmente no hay otra persona que pueda cumplirlas, sino solamente Él. Y efectivamente así es como lo hace. Por eso Lucas comienza precisamente hablando de Juan el Bautista, porque las profecías decían que antes de que viniera el Mesías tenía que venir el que lo anunciara, y ese que lo anunciara pues era Juan el Bautista. Por eso comienza el libro diciendo que Juan, la vida de Juan, cómo nació, su papá, la forma especial en que Juan el Bautista nació y todas estas cosas. Pero después la Biblia también decía que el que lo iba a anunciar iba a ser ratificado por Dios. Y entonces ocurre que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús a lo lejos, cuando Jesús ya tiene 30 años, lo ve de lejos y le dicen: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ratificando el comienzo del ministerio del Señor cuando tiene 30 años. Ya llevamos en el recorrido, porque hemos hecho en la Biblia 3 años, casi 3 años y medio de recorrido. Estamos entrando a la última semana de la vida de Jesús. Jesús ha recolectado miles de discípulos, ha nombrado 12 apóstoles, ha hecho cientos de milagros, sanidades, liberaciones, un montón de cosas increíbles, pero aún así la gente todavía no cree que Él sea el Mesías, ni cree que es Dios. Es más, Jesús ha estado muy ofendido en el sentido de que un día se tomó una medida al respecto y dijo que generación incrédula, ¿hasta cuándo se debe soportar? Una frase muy dura del Señor, diciendo que cómo era posible que viendo todas esas cosas no lo siguieran. Y entonces Jesús cambió su manera de enseñanza. Y la Biblia dice que su manera de enseñanza empezó a ser por parábolas. Y por eso todo lo que hemos estudiado los últimos meses son parábolas, porque era la manera en que Jesús ya enseñaba a la gente. También vimos empezamos a mirar la semana pasada cómo el Señor quería trabajar específicamente también con todos los líderes religiosos, y cómo los líderes religiosos a lo largo del ministerio de Jesús empezaron a odiarle. Jesús fue odiado porque la gente antes de que Jesús llegara seguía a todos esos líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, a todos ellos iban detrás. Pero cuando llegó Jesús se dieron cuenta que había una gran diferencia en cómo Jesús exponía la palabra a cómo realmente la exponían ellos. Y hoy vamos a ver que todo eso, y sobre todo la última escena que vimos la semana pasada, que fue que Jesús entró al templo y botó el negocio que ya habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones, dice Jesús. Habían puesto un montón de puestos donde cambiaban monedas, vendían animales, y Jesús tumbó todas esas cosas. Y dice que los líderes religiosos se enojaron mucho cuando Jesús hizo eso. Entonces, en este momento de la historia, que están muy ofendidos con Jesús, ellos saben que hay que matar a Jesús, ya lo han determinado hacer, ya vimos que quieren matar al Señor. Sin embargo, saben que no lo pueden hacer en público. Entonces empiezan a idear una manera astuta, inteligente. Dice: ¿cómo hacemos para mandar a Jesús, para matarlo sin que el pueblo se alborote? No podemos hacerlo cuando Él está predicando, enseñando, porque la gente lo ama, lo respeta. Entonces nos toca buscar una manera de hacerlo. Y lo que vamos a ver en la escena que vemos hoy vamos a estar en Lucas capítulo 20. Vamos a comenzar el capítulo 20. Tiene que ver específicamente con esa forma que ellos pensaron podía ser una de las maneras en las cuales ellos podrían eventualmente matar a Jesús. Y la forma era: vamos a hacer que Jesús diga cosas que van contra la ley. Cuando las diga, lo atrapamos, lo enjuiciamos y lo matamos. Y entonces destinaron un gran grupo de personas para que lo hiciera, y esa es la escena que vamos a ver hoy en este mensaje. Vamos a orar por un momento. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas, pidiendo que tú nos ayudes. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a poder hablar con claridad, Señor, tu mensaje, y a que haya corazones dispuestos para recibirlo. Por eso dejamos en tus manos todo lo que vamos a hablar, pidiendo misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla, y para que podamos aplicar la Biblia. Todo en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén
y amén. ¿Qué tal ustedes son con la autoridad? ¿Qué tal ustedes respetan a todas las autoridades que tienen? ¿Ustedes respetan a los políticos? Se depende. O sea que no, listo, ya, suficiente, no contesten más. Pero hay gente que dice, yo no respeto ni a la policía, o no respeto al ejército, o no respeto a alguien. Tienen gente a la que dicen, no quiero, no me gusta obedecer a esas personas. Y eso es algo pues muy complicado y muy delicado. Que no obedezcamos tiene unas consecuencias. Y eso es algo como muy complicado y muy grave. Hoy vamos a hablar de la autoridad. Y entendiendo, porque este pasaje va a hablar básicamente de lo que es la autoridad. La autoridad es algo que alguien le delega a alguien. Significa, es una función que alguien le dice a otro, quiero que tú ejerzas esto sobre un grupo de personas, pequeño o grande, una nación, un país, donde depende de la clase de autoridad que sea. Hoy vamos a mirar algo que los judíos pensaron, vamos a hacer tropezar a Jesús. ¿Cuál era la idea de ellos? Dijeron, vamos a hacerle una pregunta donde Jesús diga que Él es Dios. Recuerden que los judíos, cada vez que Jesús decía que Él el Padre era uno solo, ellos se ofendían mucho. Y ellos estaban buscando que Jesús volviera a decir algo parecido para poderlo apresar. Y por eso el texto, vamos al capítulo 20, por favor, de Lucas. Lucas 20. Que comienza diciendo, sucedió un día, ahora hagamos la cronología de cuándo fue que pasó. Jesús entró lo que la gente llama el Domingo de Ramos, que ya vimos que no es domingo, sino lunes. Entró el lunes. El martes, miércoles y jueves, el Señor empezó. Martes, miércoles y jueves, increíblemente, después de echar a toda la gente del templo, empezó a enseñar en el templo y nadie se le opuso. Pues claro, después de lo que hizo, nadie quería meterse con Jesús. Y empezó a enseñar. Y cuando está enseñando, pasó algo increíble. Los que siempre estaban ahí, no para oírlo, sino para molestarlo, estaban ahí. Recuerden que Jesús en todas sus enseñanzas siempre había fariseos. Lo odiaban, pero lo escuchaban. Era una cosa increíble, solo para mirar a ver en qué Jesús se equivocaba. Y aquí obviamente Jesús está en el templo. Esta vez los fariseos no vienen solos, vienen con un grupo gigante de personas. Ya no vienen unos poquitos, sino es un montón de gente. Saben que no se puede tocar a Jesús, eso lo tienen súper claro. El texto dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y dice que entonces Jesús un día que estaba allí, básicamente esto tuvo que haber pasado martes o miércoles, tuvo que haber ocurrido esta escena, miércoles de la semana de que la gente llama la semana de pasión. Obviamente estos líderes religiosos estaban muy ofendidos porque Jesús les dañó el negocio. El negocio era vender los animales, hacer los cambios de moneda dentro del templo. Y Jesús lo había sacado y ellos estaban como... Porque él dijo que la casa de su padre le habían hecho una cueva de ladrones. Y ahorita en la siguiente enseñanza los va a llamar dizque labradores malvados por ser esa clase de personas que hacen tanto daño a la obra de Dios. Entonces el Señor, en esta escena que estamos mirando, llega a este lugar, empieza a enseñar y nadie le dice nada, tiene libertad. El templo está repleto porque estamos en la Pascua. La gente de todos los países del mundo, judíos, venían a la Pascua. Y Jerusalén pasaba de 120, 150 mil personas a 500 mil personas. Y muchas querían estar en el templo. Entonces ese sitio estaba atestado de gente, todo el mundo ahí, los ruidos. Pero Jesús cogió uno de los patios y se paró en ese patio y empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, una multitud impresionante llegó. Pero junto con la multitud, mientras él daba el discurso, aparecieron estas personas, un grupo de personas, dice los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran? Los que establecían, los que manejaban administrativamente el templo cada día. También dice que vinieron los escribas y los ancianos, que básicamente los escribas y los ancianos son las personas que hacen parte de lo que llamamos el Sanedrín. El Sanedrín es el grupo religioso, es el comité que maneja toda la teología judía. Los que manejaban la religión judía eran el Sanedrín. Y dice que parte del Sanedrín venía, esos eran los escribas que estaban allí junto con los sacerdotes. ¿Y para qué estaban? Específicamente para mirar cómo Jesús caía. Pero que hay una sorpresa. Muchos de los sacerdotes y muchos de los que estaban allí en el Sanedrín eran saduceos. Y lo increíble es que los saduceos y los fariseos se odian. No se pasan porque tienen una posición diferente sobre la resurrección. Pero en esta escena los dos estaban perdiendo.
Y como el negocio estaba mal para los dos se unieron. Y aquí los vemos juntos en una escena. Los dos conspirando contra Jesús, aunque no están de acuerdo los dos. Imagínense el odio que hay que tener para llegar a ese punto. Y entonces ellos van a ir donde el Señor. Dice que llegaron donde el Señor junto con todos esos ancianos. Ahora, Jesús dijo hace poco en este evangelio y en Marcos dijo que iba a morir y que sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ahora ahí están los sacerdotes y los escribas. Jesús sabe que ellos lo van a condenar a muerte. Todavía no, porque primero tiene que el Señor hacer algunas cosas, pero se está cumpliendo tal cual. Todos los actores de la muerte de Jesús ya empiezan a estar ahí. Ahí están varios de los que estaban allí. Y entonces ellos deciden, después de mucho pensar, dice, vamos a hacer una pregunta capciosa. Esas preguntas que cuando usted se las hacen, usted dice, ¿qué contesto? Y si usted contesta A, pierde. Y si contesta B, pierde. Entonces le quieren hacer una pregunta de esas a Jesús para que Jesús tropiece. Y le dicen, versículo número 22. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Le dicen Jesús, y obviamente le hablan con respeto, no le dicen maestro ni nada, pero tampoco lo tratan mal. Y le dicen, solo tenemos dos preguntitas para ti, dos. Aquí ellos te hacen dos preguntas. Es algo sencillo, Jesús. Vemos que haces un montón de cosas y tú vienes de hacer un milagro, sanaste a una persona antes de entrar a Jerusalén y la gente te está ahí adorando y haces un montón de cosas que nadie más hace. Y yo solamente quiero saber con qué autoridad las haces. Y también, ¿quién? ¿Cuál fue la persona, si fue una persona, el que te dio esa autoridad? Algo sencillo, nomás díganos. Ahora, hay que entender esa pregunta, qué significaba para, obviamente, lo que querían decir. Ellos saben que no pueden agarrar a Jesús así. Entonces, la trampa es que Jesús responda mal. Si responde mal, lo apresan por violar la ley judía y así sí pueden enjuiciarlo y matarlo. Esa es más o menos la intención. Las preguntas se referían a la autoridad y al origen, a la procedencia de esa autoridad. Era una pregunta general. Dice, ¿cuáles son esas cosas que ellos habían visto? Pues Jesús venía nada menos que con la fama de que sanaba, hacía milagros, echaba fuera demonios, paraba tormentas, resucitaba muertos. Y había entrado a la Pascua y había levantado a toda esa gente que estaba vendiendo, las había sacado y ellos preguntan. Nosotros hemos manejado este sitio por muchos años, nunca había pasado eso. Y solo me queremos saber, ¿quién te autorizó a hacer esas cosas? ¿Fue Dios? ¿Fue un hombre? Porque en ese tiempo solo había dos opciones de autorización. Solo había dos. Una autorización la daba Dios. Se la daba a sus siervos, a los profetas. Y si Jesús decía que venía de parte de Dios, eso era un gran problema. Gracias, hermano. Solo podían ser dos. Y la otra autorización, ¿sabe quién la daba? Ellos, los sacerdotes. Eran los que podían decir, este es un hombre de Dios, este hay que seguirlo, este lo reconocemos. Y entonces ellos le preguntaron, ¿cuál? ¿Qué clase de dónde procede todas esas cosas que tú haces y que haces como maestro? Interesante. Ahora, preguntarle eso a Jesús realmente es una de las necedades más grandes que hacen los judíos. Es una necedad de un subido impresionante. Y vamos a explicar por qué. Porque antes de esta escena, durante 3 años y medio, Jesús demostró que él tenía autoridad sobre un montón de cosas. Y las vamos a mirar acá con versículos. Vamos a mirar la primera. Él posee autoridad en sí mismo. O sea, él mismo tenía tanta autoridad. Y vamos a mirar que la primera cosa, que él poseía autoridad en sí mismo. Es la primera que vamos a ver. ¿Qué significa? Cuando Jesús hablaba, la gente le respetaba como a nadie. La Biblia dice que la gente decía, Jesús es totalmente diferente, enseña totalmente distinto a la gente que hemos escuchado. Eso dice el texto. Él posee autoridad en sí mismo. Tenía lo que llamaríamos una gracia para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Jesús dijo, es que ustedes me respetan porque yo soy Jesús? Porque nunca. Solo hablando, la gente decía, uy, ese hombre es de respeto, ese hombre. Uy.
Él tenía autoridad en sí mismo, solo con su presencia. ¿Cómo sabemos eso? Por la Biblia. Dice la Biblia que la gente, vamos a Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, mire lo que dice aquí, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, una gran diferencia entre el texto en cómo enseñaban los escribas y cómo enseñaba Jesús. Como enseñaban los escribas, ellos decían, ¿les creo o no les creo? Cuando enseñaba Jesús, ese hombre es de Dios. La gente, ojo, estamos hablando del pueblo. El pueblo decía, esa persona viene, habla tan especial, habla de Dios. ¡Wow! Algo muy, 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 muy interesante. Ahora, recuerden, lo que le están diciendo es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde haces? ¿Quién te dio la autoridad para hacer, la autorización para hacer esas cosas? Esa pregunta no es la primera vez que, digámoslo así, que alguien habla al respecto de eso. Hubo un hombre, aquí hay adultos mayores, venga, miramos. Uy, sí, aquí hay adultos mayores. Pues no es para ellos, ¿no? Pero hubo un hombre de 65 años que fue donde Jesús un día, en el libro de Juan, y le preguntó que cómo hacía para ir al cielo. Jesús le dijo, ¿cómo es posible que usted, enseñando años, porque era un sacerdote judío, usted no tenga la idea de cómo la gente va al cielo, hermano? Si usted es un sacerdote, le dijo así el Señor. Pero antes de eso, él cuando le habló con Jesús le dijo, todas estas cosas, la misma frase que está acá, sabemos que que vienes de Dios. Interesante, era un sacerdote que sabía, y ahí viene la parte grave de la película. Ese sacerdote decía, nadie puede hacer las obras que tú haces, así que sabemos que tú vienes de Dios, pero no sé cómo meterme con Dios. Interesante. Y ahí viene una lección para nosotros. Seguro que hay personas entre nosotros que saben que muchas cosas que han pasado provienen de Dios, pero eso no quiere decir que crean en Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es obvio, claro. ¿Ustedes creen que Jesús estuvo en una cruz? Sí, yo creo. ¿Que Él es el Salvador del mundo? Sí, claro. Ellos también creían. Muchos creyeron a lo largo. O sea, creían en el sentido de que tenían el conocimiento, sabían que eso había pasado. O sea, decían, sí, yo creo que eso pasó. Pero una cosa es el tener el conocimiento y otra cosa es creer. Nicodemo, que es el muchacho, no es muchacho, tiene 65 más o menos, el tipo le preguntó eso a Jesús, le dijo, sabemos que tú vienes de Dios y todo, o sea, él sabía, o sea, él tenía la certeza, esas cosas solamente las puede hacer Dios, pero aún así no era salvo. Y el miedo que yo tengo es que muchos de ustedes digan, sí, esas cosas las hace Dios, Dios salva, Dios se subió a una cruz, Dios tal cosa, pero usted todavía realmente no le ha entregado su vida al Señor. Ese es un punto muy delicado ahí. Pero el punto acá, básicamente, es Jesús posee autoridad. Jesús jamás, y cuando una persona quiera tener autoridad del Señor, no necesita estar diciendo, oiga, ustedes tienen que, a mí, oiga, yo, eso no pasa. Dios da la gracia y la gente respeta a la persona solo cuando la escucha hablar, porque Dios le da esa autoridad. Dios mismo es el que la brinda. Entonces, le están preguntando a uno que había demostrado que la sola palabra de él ya era una palabra que todo el mundo respetaba, y le están preguntando que de dónde viene su autoridad. Pero también le están preguntando a uno que puede perdonar pecados. Mire lo que dice Mateo 9:6 hasta el versículo 8. Jesús tiene la autoridad para perdonar el pecado. Mateo 9:6 al 8. Voy a Mateo 9:6. ¿Qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y le dice al paralítico, levanta tu cama y vete a tu casa. Ush. Y entonces el texto dice enseguida que el Señor le dice, ahí en Mateo, que haga eso, que se pare. Los líderes religiosos que también estaban chismeando esa escena, porque eso es puro chisme, ahí metidos ahí con Jesús, pero en esa escena, ¿sabe qué hacen los líderes religiosos? ¿Cómo es posible que este hombre perdone pecados si el único que perdona pecados es Dios? O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo puede una persona decir semejante cosa? Eso es una blasfemia. Lo acusaron a Jesús. Aquí está la escena, está en Lucas 5:21. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¡Wow! Eso es Lucas capítulo 5, ahí está, número 21. Entonces, los líderes religiosos que ahorita le están preguntando dónde viene la autoridad, siempre cuestionaron a Jesús.
Jesús tenía gracia con la gente. Jesús hizo un milagro y dijo, perdonados tus pecados, levántese. Y le dijeron, ¿usted va a perdonar pecados? Y lo criticaron ahí, como dice la escena, literalmente. Dijeron, pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién se cree? Cuestionando la autoridad. ¿Pero qué pasó? Dios respaldó la autoridad de Jesús. El tipo se levantó inmediatamente. Esta es otra que nos sirve mucho, que Jesús demostró a lo largo de su ministerio. Él tiene autoridad sobre las fuerzas infernales, o sea, sobre el infierno. Mírenlo, ahí está. Si hay alguien que echó fuera demonios, fue Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 36, Lucas 4, 36, dice que Jesús echó fuera un demonio. Y los líderes religiosos, ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y otra vez cuestionaban a Jesús. Siempre que Jesús hacía algo decía, ¿y usted con qué autoridad echa fuera a los demonios? No les importaba que Dios estaba liberando a una persona, sino que por qué autoridad. O sea, se enfocaban en las cosas que no eran. Y aquí vemos una escena más de eso. Pero en pocas palabras, Jesús ya demostró que tiene autoridad por sí mismo, que tiene autoridad para perdonar pecados, que tiene autoridad sobre el infierno. Y aquí hay una otra más, de las más importantes. Él tiene autoridad para conceder, para dar vida eterna a las personas cuando las personas deciden creer en Él. Él tiene autoridad para conceder vida eterna, así se llama eso. Él tiene autoridad para conceder la vida eterna. Significa para decidir quién va al cielo y quién no va al cielo. Y el único que tiene esa potestad es el Señor Jesucristo. Y así lo dicen los textos. Interesante. Él tiene poder. Él es el único que puede conceder la salvación. La Biblia lo dice en Juan 1:12. ¿Se sabe en Juan 1:12? Me imagino que ustedes se lo saben de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Jesús. Jesús es el que decide si es hijo mío, no es hijo mío. Y tenía esa potestad antes de eso. Pero más increíble, también Jesús es el que tiene autoridad para juzgar, ya que el Padre le dio todo juicio a él. Esto está en Juan 5:22 y Juan 5:27, y lo dice así el texto. Él tiene autoridad para juzgar. Significa que el Señor le dijo, usted juzgue todo, juzgue al hombre, condénelo, absuélvalo. Jesús tiene el poder y la autoridad para eso. Y a lo largo de su ministerio lo hizo en más de una ocasión. Todo juicio fue dado al Hijo, dice el Señor. Y la más increíble, una de las más increíbles que Jesús demostró que tenía la autoridad sobre eso y nadie más sino solo Él, es que Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él decide quién vive y Él decide quién muere, incluyéndolo Él mismo. O sea, Él tiene tanta potestad que Él mismo dice, yo puedo decidir si muero o si vivo. Y lo dice la Biblia. Eso está en Juan 10:18. La voy a colocar acá para que miren que Jesús mismo decide sobre la vida y la muerte. Él dijo, nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió de mi Padre. Imagínense eso, la autoridad de Jesús, que Él dice, yo voy a morir, pero tengo la autoridad para poderme a levantar, porque soy Dios. Eso es Juan 10:18. Juan 10:18 es ese texto que les estoy mostrando ahí. Imagínese preguntarle a alguien que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre juzgarme, sobre darme salvación, sobre el infierno, sobre perdonar pecados, sobre él mismo, sobre la naturaleza, porque llegó a una tormenta y le dijo, quieta ahí, y la tormenta, quieta ahí. Y usted le dice, ¿y usted de dónde tiene autoridad? Es una necedad de los líderes religiosos preguntarle semejante cosa a Jesús, cuando por 3 años Él mostró claramente que tenía poder sobre un poder ilimitado, que era Dios. Pero aún así la necedad del hombre es así de grande, es así de fuerte, y ellos intentaron hacerlo. Estaban súper indignados porque el Señor cogió esas mesas de los cambistas y las botó, y porque Jesús no respetaba como ellos querían a los líderes religiosos que estaban en ese momento, sino que por el contrario denunciaba las malas cosas que ellos hacían. Y obviamente es wow. Y Jesús, lo más chévere de esta historia es que Jesús pudo hablar eso tranquilamente, enseñó al pueblo. ¿Qué estaba enseñando al pueblo cuando llegaron los líderes religiosos? La Biblia dice, estaba enseñando el evangelio, o sea, el evangelio de salvación. Increíble.
Significa que hasta los últimos días de su vida Jesús estuvo ahí diciéndole a la gente: arrepiéntase, cambie, 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 entregue su vida. Usted no puede seguir así, su vida tiene que ser distinta, diferente. Esto pasó entre el día miércoles y el día jueves, y él predicó claramente el evangelio en el templo una vez más, que es una cosa muy importante para el texto que nosotros estamos estudiando. Entonces Jesús les respondió, porque igual para una pregunta capciosa hay otra pregunta que también es muy inteligente. Esta sí es más inteligente. Entonces Jesús, utilizando un método, una forma de argumentar y de charla que se daba en ese tiempo. O sea, Jesús no hizo nada raro, simplemente siguió una conversación bajo una metodología que era normal usar en ese tiempo. Los judíos usaban eso con frecuencia. Usted me pregunta algo y yo le podía responder con otra pregunta y él me volvía a responder, y podíamos aprender los dos a través de ese método. Entonces Jesús les dice: bueno, ya que ustedes me preguntan, ustedes me preguntaron dos cosas, yo solamente les voy a preguntar una. Os haré también una pregunta, por favor. Él les dice: por favor, respóndamela. Literalmente, lo único que quiero es que ustedes me la respondan. Es algo súper sencillo también. Ustedes me preguntan dos cosas sencillas: ¿de dónde viene mi autoridad? Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes también, que es muy sencilla. El bautismo de Juan, versículo número 4. Está hablando obviamente de Juan el Bautista. ¿El bautismo de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? Eso usted dice: uy, ¿y esa pregunta? Bueno, primero entendamos quién era Juan, porque en este libro vimos quién es Juan. Juan el Bautista es un profeta respetado por ese pueblo. Si en Israel había un profeta serio que la gente amaba, quería al pueblo, no los líderes, era Juan el Bautista. Y aunque el tipo era un poco extraño en cómo se vestía y hasta lo que comía, porque el tipo comía langosta, pero no de esas de mar, ¿no? Insectitos. ¿Ok? Esas que se tragan los cultivos. Se vestía raro, con pieles encima, era raro. Pero el tipo salía al desierto y dice que las multitudes iban y lo buscaban porque el tipo tenía palabra de Dios y consideraban que era un hombre de Dios. Pero los líderes religiosos no consideraban eso. Entonces Jesús les hace la pregunta: Juan el Bautista, el que ustedes conocen, ¿ok? Solo quiero que ustedes me digan de dónde procedía ese Juan el Bautista. Y ahora entendamos cuál es el problema de la respuesta. Ellos podían decir: pues Juan fue un profeta de Dios, y listo. Y uno dice: pues ya contesten eso, es la verdad, ¿no? Eso es lo más fácil. Pero no podían contestar eso. Eso tenía un pequeño problema decir eso. Si yo decía que Juan el Bautista venía de parte de Dios, significa que todo lo que dijo Juan yo tenía que creerlo, porque Dios no miente. Y el problema es lo que Juan dijo de Jesús. Mire lo que dijo, está en Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Jesús dijo lo siguiente, voy a ir hasta el versículo casi 32 con eso que está ahí. Vamos a ver si me sale acá. Jesús dijo lo siguiente: vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí. Juan vio a Jesús y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa, mire, acaba de llegar, lo estoy viendo llegar acá, a la persona que puede quitar el pecado del mundo, y el único que quita pecados es Dios. Entonces, grave. O sea, ya por ahí, si decimos que Él viene de Dios, tenemos que decir que lo que dijo era verdad. Y Él dijo que Jesús podía quitar pecados. O sea, Él dijo que Jesús tenía la autoridad para eso. O sea, que Jesús es Dios. Solo con ese versículo ya. Peor. Dice acá: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y él dice, y fuera de eso dice, y resulta que este hombre que viene es uno que estaba profetizado, que yo profeticé que venía. Pero dice el texto: el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, él es desde antes. O sea, hablamos de un ser eterno. Entonces dice, si ellos dicen que Juan es un profeta de Dios, entonces tienen que creer que el que vino perdona pecados porque es Dios y porque es eterno, vive desde antes. Entonces esa respuesta no suena como muy bien, porque sería reconocer todo lo que Cristo dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice, y fuera de eso, cuando Dios me mandó a la tierra, Dios me dijo: mire, usted es el que va a identificar al que viene, y usted lo va a ver, y va a venir a usted, y cuando usted lo vea, usted lo va a señalar. Y por eso dice en el 32,
Dijo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Ush, dijo, y ese era, él es. Entonces los líderes religiosos dicen, si nosotros decimos que Juan viene del cielo, Juan dijo que Jesús era el Mesías, que era Dios. Grave, no podemos decir eso porque lo queremos matar. ¿Cómo vamos a admitir eso? Esa era una de las opciones, decir pues que la procedencia era específicamente de eso. Pero si dice que era de los hombres, vamos a tener otro problema. Entonces, versículo 5, antes de que ahondemos un poquito más en el versículo 5, que habla de lo mismo. Si decimos que viene del cielo, tenemos otro problema. Pues no solo el problema de que tenemos que, ellos mismos preguntan, si decimos que viene del cielo, empezaron a discutir. Ahora quiero entender ¿sabe cómo fue la discusión? Está Jesús ahí, una multitud oyendo, y la multitud obviamente chismeando, ¿no? ¿Qué dijeron acá? Así. Ahora, cuando Jesús les hace la pregunta, los líderes religiosos dicen, un momentico, por favor. Y empiezan, venga, ¿qué le decimos? Nos puso, ¿qué hacemos? Y empezaron a hablar entre ellos. Y empiezan a charlar y empezaron a discutir y llegaron a la conclusión, si decimos del cielo, después de todos los argumentos que acabamos de dar, ellos van a decir, ¿y entonces por qué no le creyeron? Si Juan dijo que, si ustedes creen que es del cielo, ¿por qué no lo creyeron que él habló de mí y que yo soy Dios? ¿Por qué no le creyeron que yo soy el Mesías? Por eso no lo pueden contestar. Entonces ellos dicen, esa respuesta no la podemos considerar. ¡Wow! Porque Jesús de una les iba a preguntar, entonces ¿por qué no creyeron en él? ¿Por qué no lo creyeron a Juan? Y si le creyeron a Juan de que venía del cielo, entonces lo que dijo es verdad. Y lo que dijo es verdad, yo soy Dios. Yo soy el Mesías, el que Israel estaba esperando. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no se puede admitir, porque ellos lo quieren es matar. ¡Wow! Entonces, grave. Eso es número 1. Entonces la gente ahora, el otro problema era, ¿qué pasa si decimos que no es de ese lado? Entonces, reconocer que el bautismo de Juan era del cielo era reconocer que Jesús era el Cristo que habían esperado. Ahora, Juan, la gente creía que Juan era un profeta de Dios, pero ellos no estaban dispuestos a admitirlo, aunque la mayoría del pueblo creía eso. Ahora, lo que hace Jesús es simplemente devolverles la pregunta para que ellos mismos se cuestionen también si le están preguntando algo que es válido. A pesar de todo lo que él ha hecho, preguntarle, oiga, ¿de verdad ustedes quieren saber de dónde viene mi autoridad a pesar de todas las muestras de autoridad que tengo? Y entonces él les pregunta, miren a Juan, no me crean a mí, básicamente les dice Jesús, créanle a Juan. ¿Creen que Juan vino del cielo? Créanle a Juan. Juan dijo que yo era el Mesías. Listo, ¿me creen? Entonces, si Juan era el mensajero, su bautismo y su ministerio, el de Jesús, eran del cielo. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar eso, no estaban dispuestos a que era alguien que Dios habían, y siguieron chismeando entre ellos, murmurando, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces llegaron a la opción 2, dijo no. Y si decimos que es de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Dice, y si contestamos que no es de Dios, sino que es de los hombres, ¿qué significa que el ministerio de Juan era de los hombres? Significa que era algo humano, que no fue Dios quien lo envió, sino que Juan mismo fue el que él dijo, yo soy un profeta, y se autonombró. Dijo, si hacemos eso, el pueblo se nos rebota y nos apedrea, porque Juan es un tipo supremamente respetado, no podemos contestar eso. No había manera de contestar eso. Y aquí por eso ellos dicen, si contestamos eso nos apedrearán, porque están persuadidos, ellos decían, porque ellos están convencidos de que Juan el Bautista es un hombre de Dios. ¡Wow! Entonces el odio contra Jesús y el miedo de la gente los tenían contra la pared a ellos. Por un lado la rabia contra Jesús a ver qué hacían, y por el otro lado el miedo a la gente. Decían, no podemos tocar a Jesús, no podemos tocar a la gente. Quedaron así como con los brazos cruzados. Cayeron en su propia trampa. Uy, ¿por qué pasó eso? Porque en el sistema, cuando hay sistemas religiosos humanistas que se basan en las tradiciones, grave, esas cosas pasan. La gente defienden ideas indefendibles, defienden cosas que la misma vida muestra que no son así. Y eso fue lo que pasó. Los judíos defendieron por años cosas que Dios no dijo. Se creyeron cosas en la cabeza y llegaron hasta morirse por esas cosas. O sea, hay gente que está dispuesta a morirse por el error.
en el error, sin cuestionar si lo que les fue enseñado es real o si es verdadero o es falso. Y eso fue lo que pasó con ellos. Ellos eran tan cerrados que dijeron que cuando no les hacían caso, dijo que eran la gente que no creía, eran malditos porque no conocían la ley. Juan 7:49, así los llamaban. Es que son malditos porque ni la ley conocen esos. Entonces esa posición distorsionada de la verdad tuvo un efecto grave, porque en este momento quieren matar a Jesús a pesar de todas las pruebas irrefutables de quién era Jesús. Y entonces hicieron la fácil. ¿Cuál es la fácil? La respuesta diplomática. Esta fue la respuesta. Y respondieron que no sabían. Dijo, pues la verdad, después de echarle cabeza, no sabemos. Wow, esa es una mala respuesta. Decir que no sabían significa que eran unos ignorantes espirituales, que no podían discernir las cosas. O sea que peor, o sea, cualquier respuesta, ellos perdían con A, con B y con C. Perdían diciendo que sí Juan venía del cielo, perdían diciendo que Juan era de la tierra y perdían diciendo que no sabían. Porque con las tres quedaron mal. Cualquiera de las tres los hubiera quedado mal y quedaron mal. Porque dijeron, no tenemos ni idea, no sabemos. ¡Wow! Terrible. O sea, dijeron, fueron mentirosos. Ellos consideraban que el ministerio de Juan no era. Algunos sí, otros no, pero la mayoría decían, los líderes religiosos decían, no, Juan, las cosas que dijo Juan no, precisamente por las cosas que dijo Juan. Entonces prefirieron mentir, inventarse una mentira y decir, no sabemos. Y cuando Jesús vio eso, ahora imagínense el pueblo todo, imagínense que ustedes son el pueblo comunicativo, por no decir chismoso, que está ahí chismeando la vaina así. Ay, ¿qué? Muestre, ¿qué dijeron qué dijo el otro? Listo. Entonces Jesús tomó la palabra y Jesús les contestó de una manera muy sabia. Versículo número 8. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. No les voy a decir tampoco. Si ustedes no me pueden responder esa simple pregunta, ustedes que son los líderes religiosos, los que han manejado la tradición judía por años, los que están aquí todo el tiempo en el templo, los que la pasan orando y no tienen ni idea de eso y no me contestan esa simple una pregunta, pues yo no le voy a contestar las preguntas que ustedes me han hecho. Uy. ¿Y sabe qué pudieron hacer ellos ante la respuesta que el Señor les daba? Ninguna, absolutamente ninguna. Ahora, Jesús no necesitaba demostrarles a ellos que tenía autoridad. Eso es como la persona que le dice al Señor, si usted es Dios, haga esto para demostrarme que usted es Dios. Dios no necesita hacer eso, ya había hecho todas las cosas increíbles, poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual. Él ya tenía todo eso, él no necesitaba demostrarlo. Y entonces le ocurrió, pues obviamente, lo que ya vemos. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron? Se acabó la discusión, ya no siguieron. Jesús, pues, nada. No, así terminan las conversaciones cuando la gente trata de hacer caer a Jesús. ¿Y qué hicieron? Se fueron con el rabo entre las piernas porque no hubo una respuesta. No había manera de eso. Usted tiene que imaginarse al pueblo y dijera, uy, qué respuesta tan inteligente. Uy, los descabezó, bien hecho. Uy. Porque mucho pueblo estaba con Jesús y veía eso como que, wow. Toda esta historia es muy interesante, pero es más interesante la historia de hoy. O sea, esta es la historia que la Biblia señala, pero es más interesante la aplicación. Entonces voy a hacerles una pregunta, primero muy sencilla, muy fácil, ¿ok? ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? Creo que sí, tienen cara de que sí, ¿no? Pareciera que creen eso, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús es el Salvador del mundo? Amén. Ustedes dicen amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Ustedes creen que Jesús tiene toda autoridad? ¿En serio creen eso? Oh. Entonces yo tengo una simple pregunta. Si ustedes creen que Jesús tiene toda la autoridad, que Él manda sobre todas las cosas, que Él es el Señor de todo, ¿ustedes creen eso? Entonces, ¿por qué no lo obedecen?
Si contestan que sí creen, entonces ¿por qué no lo obedecen? Pero si contestan que no, entonces yo les voy a preguntar, entonces ¿por qué no creen en Él? O sea, usted pierde con A y pierde con B. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo reconozco la autoridad de Cristo en mi vida? Y esa es una pregunta que solo usted puede responder. ¿Reconozco la autoridad de Cristo en mi vida? ¿Significa usted se ha sujetado a todo lo que el Señor le ha pedido? Porque es que suena bien decir que Él tiene toda la autoridad. Ellos también decían eso. Usted dice, si yo le preguntara a usted, ¿usted cree que Jesús viene de Dios? ¡Claro! Nicodemo también creía eso, que todas esas cosas provenían de Dios, pero no era salvo. Por eso quiero preguntarle en esta mañana, ¿usted cree en la autoridad del Señor sobre su vida? ¿Él tiene la autoridad sobre usted? Si usted contesta que sí, entonces yo le pregunto, ¿por qué no lo obedece? ¿Por qué lo obedece solo en unas pocas cosas y en otras no? Y si contesta que no, ahora no voy a contestar, no lo sé, porque quedamos como el de la historia, o sea, graves. No puede contestar eso. Cuando Jesús hizo este discurso, y hay que entenderlo desde la perspectiva espiritual, la idea de Jesús no era humillar a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes. Jesús sabe que el tiempo se acorta, que el evangelio que él está predicando ya no va a poder seguirlo predicando, que él se va a ir, lo van a matar, después resucitará. Y aprovecha todos esos momentos y sigue tratando de convencer los corazones de esas personas de que, oye, esa manera de pensar es completamente equivocada. Si ustedes reconocen mi autoridad, pues sujétense a mí. Ese es todo el punto. Y el Señor nos dice hoy exactamente lo mismo. Si usted dice que usted reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador, entonces sujétese a Él. Y la forma de sujetarle es obedeciendo. No hay otra manera. Dice, pastor, ¿y si lo obedezco así a pedacitos? En unas cositas sí y en otras no. Wow. ¿Y así es como debe funcionar? Y yo entiendo que hay cosas que nos cuestan, y entonces así tiene que ser. Entonces el cuestionamiento es muy puntual. Creo que Jesús es la autoridad, entonces viva como si Jesús sea su autoridad en la vida. Y significa que lo que Él pida, hágalo. Pocas palabras. Si Jesús le dice salte, ¿usted qué debe hacer? Saltar. Lo tenemos claro. O sea, lo saben bien. En la teoría lo saben bien. Y si Jesús dice cante, ¿usted qué debe hacer? Y yo, cantar. O sea, en la teoría, vea, 10 en teoría. Somos muy buenos. Pero ahora vayamos a la práctica. ¿Lo hacemos? Y tenemos un problema serio, porque Jesús acá, el problema de ellos es que jamás quisieron confiar que Jesús venía de Dios y era la autoridad. Y cuando nosotros decimos de boca que sí, Él es mi autoridad, pero en la vida no practicamos o no obedecemos lo que Él dice, estamos diciendo, usted no es autoridad en mi vida en esa área. Y lo estamos despreciando. Y eso es terrible. Te dice, ush. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos como ellos, como en un dilema. ¿Qué hacemos? Un cristiano genuino, un cristiano verdadero, entiende que Jesús tiene la autoridad y lucha por tratar de que esa autoridad se haga viva en su vida. Y trata de demostrar con su obediencia, Señor, me sujeto a mi autoridad eres tú. Y así es como hay que intentar vivir. ¿Lo va a hacer en todas las áreas? No. Pero no puede ser que en muchas eso no esté pasando. Que usted tenga una que otra donde está peleando, listo, pero peleando, no está quieto así, está peleando porque quiere y entiende, Señor, es que lo que tú digas es lo que vale. Señores, no podemos despreciar a Dios ni a su autoridad. Y en este caso sería despreciar a Jesús y a la autoridad que Dios le ha dado, porque recuerden que Él tiene toda la autoridad, Él es el juez, el que da la salvación, Él tiene toda. Por eso usted y yo tenemos que hacernos un autoexamen. ¿El Señor está ejerciendo autoridad hoy sobre mi vida? ¿Usted podría decir eso? Si Jesús viniera hoy en persona y nos preguntara, hijo, ¿te has sometido a mi autoridad? Él ya sabe la respuesta, pero Él pregunta cosas así.
Él le pregunta a la gente lo que él ya sabe. ¿Sí saben? Sí, perdón. ¿Qué pasaría? No, ese es el punto. Si el Señor estuviera hoy aquí, ¿ustedes qué le contestarían a Él? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué le contestarían al Señor? Sí, Señor, me he sometido a tu autoridad. Y si el Señor les dijera, ¿qué vas a hacer para someterte a mi autoridad de aquí en adelante? ¿Qué haría usted? Y ese es el punto. El llamado de esta mañana es muy sencillo. El Señor dice, háganme el favor, hermanos cristianos, y reconocen que yo tengo la autoridad. Y como la reconocen, porque de boca la reconocen, háganme el favor que se note en su vida, en lo que pensamos, hablamos y actuamos. Es la única manera de demostrar que yo creo en eso que digo que creo. No hay otra forma. Eso implica que cuestionemos mucho, de verdad, si creemos tanto como decimos en Él. Porque hay muchos que eso, con la lágrima en el ojo, yo lo amo. Pero no están obedeciendo. Entonces, ¿qué tanto lo aman de verdad si no lo estamos obedeciendo? Señores, esto se hace con práctica bíblica, con obediencia. Y para mí lo increíble de la historia es que Jesús, a pesar de que estaba a punto de morir, siguió con el mensaje. Arrepiéntanse, cambien, tenemos que hacerlo. Miren, reconozcan quién soy, reconozcan quién soy. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos se murieron, ojo, todos ellos. Jesús hizo lo que hizo, subió a esa cruz y ellos siguieron sin creer. Porque así es la necedad del ser humano. No importa qué haga Dios, qué haga Jesús, todavía me voy a negar que Él hizo cosas y no voy a creer que Él tiene esa autoridad. Pero nosotros decimos que sí creemos y por lo tanto nuestro actuar tiene que ser completamente diferente. Por eso en esta mañana la exhortación o el llamado de atención es, listo, Señor, tú eres mi autoridad y lo voy a demostrar con mi vida, ayúdame, porque no es algo que podamos hacer. Es una lucha constante para sujetarnos a lo que Él pide y decide que quiere hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Se puede? Claro, pero tiene que empezar. Si usted no tiene ese propósito, usted lo va a hacer en lo que quiera y de vez en cuando, y en lo que no, pues no, y va a vivir la vida como si fuera. Pero cuando tengo claro, tengo una autoridad y esa es la que manda, entonces voy a tener que aprender una y otra vez, Señor, me voy a sujetar a ti, necesito sujetarme a ti. De lo contrario, señores, pues vamos a ser como estos grupos de personas. Como Nicodemo, tenía el conocimiento. Claro, él decía, usted viene de Dios, es que usted tal cosa, pero hasta ahí, no le alcanzó para más. Por eso el Señor le tuvo que enseñar cómo ir al cielo. Señores, entonces solo queda una tarea por ejecutar para nosotros. Toca practicar la obediencia a aquel que es mi autoridad. Así de sencillo, es nada más que eso. Por eso en esta semana evalúense. ¿Qué tanto de realmente nosotros nos sujetamos a Él? Y en lo que vea que todavía le falta, que es mucho, que está lejos, que realmente nada que ver, empecemos a hablar con Dios del asunto. Señor, ayúdame, porque no puede ser que pasemos eso así como si nada estuviera pasando. ¿Está claro eso, señores? ¿Por qué no dicen amén? Deberían decir amén, aleluya. Que así sea, que así pase, ¿no? Y yo sé que es duro, pero piensen un día. Usted y yo un día nos vamos a encontrar con Él frente a frente. ¿Sabe por qué? Porque tienen la autoridad de juzgar. Y al hombre les dado morir una sola vez y después de esto al juicio. Se vamos a sentar frente a frente. Y Él decide cómo entramos. Si como mi juez o como mi salvador. Si creí en Él y lo demostré, sujetándome a su autoridad, es mi salvador. Si dije que creí en Él, pero no me sujeté, es mi juez. Así de sencillo. Hermanos, que el Señor nos ayude y podamos reflexionar en eso. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú, Señor, lo puede hacer. Sigue obrando, Señor, para gloria, honra y alabanza tuya, Señor, en cada uno de nosotros. Perdónanos porque seguro hay muchas áreas, Señor, donde decimos
que tú eres nuestra autoridad, pero no en la vida real, no es notorio, Señor, a ninguno de nosotros. Por eso hoy ponemos, Señor, damos a ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en todas y cada una de estas cosas. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos. Ayúdanos a poder pensar claramente en cómo realmente demostrar que tú eres quien manda, quien tiene el control de nuestras vidas, quien está en autoridad sobre nosotros. Pues en el nombre de Jesús oramos para que podamos, Señor, hacer esto vivo y real en Cristo Jesús. Amén y amén.